Esta es la hora, estamos a las 12 del mediodía con 49 minutos, la hora de todo el Perú. Nos quedan 11 minutos para la 1 de la tarde y le tengo aquí en estudios al expresidente del Consejo de Ministros, excongresista también, Luis Solari. Bueno, para hablar sobre análisis, un poco expectativas sobre lo que significa este remozado gabinete juramentado el día de ayer y que técnicamente hoy asumió funciones, ¿no? Qué gusto saludarle, señor Solari, muy buenas tardes. Saludarlo, señor Rossi, igualmente un placer estar con usted, estamos de estreno los dos con usted. Sí. Dígame. Buenas tardes a los oyentes y a toda la gente que está en la radio, en el auto, esté escuchando exitosa, ¿no? Correcto. Dígame, ¿qué expectativas tiene usted con este, remozado, renovado gabinete con 5 rostros nuevos? No muchos. No muchas. ¿Por qué? No muchas, primero porque nace de una interpretación de la Constitución. En la Constitución dice, quien interpreta la ley es el Congreso. Cuando hay alguna duda, el juez la aplica. Todos los demás la aplican. El único que cuando hay una duda la interpreta es el Congreso. Pero en este caso el Ejecutivo ha interpretado la ley. Primero la interpretó para presentar una moción de confianza para proteger una censura. Ya ahí hay un problema. Porque ya vemos que hay una forma de ver las cosas que están equivocadas. Y la segunda es, si usted es el presidente del Consejo de Ministros y va con todos sus ministros y pide la confianza para usted y para cada uno de sus ministros, y no se la dan a cada uno de los ministros para que siga gestionando el sector que está gestionando. Entonces lo lógico es, sí pueden volver a estar en el gabinete, pero en otro sector, no en el mismo. O sea, ya de entrada hay una doble interpretación de la ley que es competencia del Congreso. Esto significa que de entrada este gabinete nace ya con un roce, con un enfrentamiento con el Congreso, al extremo que ya ha señalado el congresista Mulder, que van a tener que hacer un proyecto de ley para que quede claro en la Constitución que no se pueden hacer ninguna de las dos cosas. Y no es que no se es que se puede hacer porque no dice nada, no. Si alguien tiene dudas de si se puede o no se puede, quien define en el Perú es el Congreso quien interpreta la ley. Entonces ahí tenemos un problema. El segundo problema que yo le veo es que cuando uno tiene a un vicepresidente que al mismo tiempo es primer ministro y congresista, esto va a ser algo parecido a lo que ha habido con el señor, ¿cómo se llama? El moqueguano, el primer vicepresidente con Vizcarra. Martín. Que Vizcarra ha averiado a la vicepresidencia de la República cuando ha tenido un problema político en el Ministerio de Transporte. O sea, a los vicepresidentes no se les expone, porque son más que fusibles. Es decir, los ministros son fusibles. Estos son como la caja donde están los fusibles. Ya. Uno no les pone. Nadie quiere pues que le roben a uno el medidor. El medidor hoy día lo guarda bien. Entonces, ahí ya tenemos un segundo problema. Significa que vamos a seguir caminando en el filo. Ahora, esa es una visión, señor Solari, esa es una visión en todo caso de carencias, falencias, dificultades, hierros desde el Ejecutivo. Miremos sobre el Legislativo y miremos en función de a pesar de eso, de la imperiosa necesidad de buscar puntos de consenso, puntos de unidad, políticas de Estado para resolver problemas tan serios y tan importantes, urgentes e impostergables de Perú. Bueno, el Ejecutivo, el Congreso también metió la pata, porque cuando hubo el debate sobre la confianza o no, lo único que tenía que hacer Mulder, lo que él decía lo tenía que presentar como cuestión previa. Entonces se hubiera podido votar en el Parlamento si procedía o no procedía el pedido de confianza en esa circunstancia para proteger la censura. Y si el Congreso decía no procede, no es que no le dan, no procede que la presente, simplemente no pasaba nada y todos seguíamos adelante como Dios manda. ¿No hubiese ahondado crisis eso? No. Porque, ¿y cuál sería el puerto? Porque, claro, Mulder hace eso, el Congreso toma institucionalmente esa postura, y el Ejecutivo insiste en el tema de la cuestión de confianza. Porque quien interpreta la ley es el Congreso y no es el Ejecutivo cumple la ley. El Congreso es el que la construye y cuando hay dudas la interpreta. Ahora, la duda la armó, la duda la armó Galarreta y Mulder, y no sé si será, digamos, una duda general. Estoy escuchando que usted la comparte, pero varios constitucionalistas, creo que la mayoría, ha dicho que ese asunto sencillamente no merece discusión. Bueno, los constitucionalistas no interpretan la ley. En la Constitución dice que la ley la interpreta el Congreso. Y punto. O sea, esas son opiniones de constitucionalistas. Pero acá lo que manda es cuando hay alguna duda sobre si este artículo significa esto, significa otro, la consulta a quien se le hace
es al Congreso. Entonces, bueno, esa es una parte, lamentablemente, esto que no es jurídico, pues es político. Es político porque acabamos de pasar por una crisis y tenemos a ministros que han vuelto a juramentar que de acuerdo en las mismas carteras, exactamente las mismas carteras, de acuerdo a la lógica del legislador de crisis total no deberían haber juramentado. Ahora, esto nos ha permitido, bueno, quedarnos con un estupendo canciller, ¿no? Que es Ricardo Luna. O sea, como quien dice, no hay mal que por bien no venga. Y quedarnos también con la ministra Aljovín, que sin duda es una estupenda ministra, pero no se necesita pasar por este quilombo y que los inversionistas se queden como quien dice, uy, ya ahorita entro al urólogo, ya no sé qué voy a hacer. Entonces, aquí en este caso no hacía falta pasar por allá. Ya tenemos esto. Y bueno, ya tenemos nuevos problemas. Mercedes Arauz, la presidenta del Consejo de Ministros, acaba de señalar hace un par de horas. La igualdad de género no se quitará del currículo nacional. Bueno, hay algo que digamos va a tener que aprender rápidamente. Es que el presidente del Consejo de Ministros no es el jefe de los ministros. Coordina funciones de los ministros, pero no es el jefe. Los ministros solo tienen un jefe. Es el presidente de la República y punto. Y los mecanismos de control político los tiene el Parlamento, no los tiene el presidente del Consejo. Es lo primero y lo segundo que va a aprender es que en el Perú se cumple la sentencia. Si la Corte Suprema confirma la sentencia de la Corte Superior de que se elimina, la tiene que eliminar. Pero como vemos acá, pues esto es una especie de esas películas cómicas de torta para allá, tortazo para acá, como eran risas y salsa, ¿no? Entonces tenemos que el ministro de Educación ha señalado posición respecto a eso. Así es. Hay una primera fricción, ¿no? Entre lo dicho por el ministro de Educación antes de ser ministro y lo dicho por la presidenta del Consejo de Ministros. Pero ojo, no es tanto una fricción entre dos ministros. Es una fricción entre la primera ministra y todos los padres de familia representados en la sentencia que dijo que se va. O sea, los padres de familia, la sociedad civil, le han ganado al Estado, no al Estado. En la práctica es al gobierno que quería imponer, le han ganado. Entonces, cuando la primera ministra sale a decir esto va sí o sí, con quien está rompiendo palitos es con todos esos padres de familia. Y como hemos visto en la página inicial del Comercio, cuando se plantearon una serie de nombres y fotografías todavía para candidatos a la presidencia del Consejo, todos, incluida la designada, todos tenían más desaprobación que aprobación. Hay situaciones en las que uno necesita poner en la imagen pública gente que tenga 50% o más de aprobación. Consenso. Como el presidente Macri, como diversas, como el presidente de Francia, ¿no? Hay momentos en que uno tiene que elevar y llevar hacia adelante al país y se necesita que el liderazgo, ese es el estandarte, o sea, que esas personas se convierten en estandartes vivientes, ¿no? Entonces ya ha tenido un primer choque. No es con el ministro, porque Bessler, pues gallo viejo, no es bueno, pues la señora. Ahora, lo que hemos tenido, señor Solari, en los últimos 13 meses, es una sucesión, para algunos razonables, para otros fuera de lugar, algunos excesivos, para otros dentro del marco de la Constitución y de la norma, de una relación complicada entre Ejecutivo y Legislativo. Con censuras, con renuncia de ministros, con interpelaciones, con permanente presencia de ministros en el Congreso de la República. Y aparentemente felizmente. Sí, aparentemente desde el Ejecutivo se asume esto como una de las causas, igual el fenómeno del niño, igual el asunto de otros factores más, para que en algunas cosas no nos vayan bien. Es tan importante realmente este asunto de relación ejecutivo-legislativo, es realmente una causa para lo que hemos tenido este último año, que en la práctica es casi de una parálisis económica y social. No es una parálisis económica y social, desde el momento que está repuntando la economía. Bueno, es un hipo de un mes. Está repuntando y que se anuncia más de 4% de crecimiento el próximo año, crecen los precios de los metales. Hay que ver la exportación de agroindustria, cómo se está disparando. Todavía
todavía la gente no se da cuenta que el futuro del Perú es exportar alimentos, estamos dentro de los 10 países más biodiversos. No, lo que pasa es que, mire, los gobiernos se han mal acostumbrado en América Latina a tener mayorías absolutas, y si no las tienen por elección, las construyen. Entonces uno dice, esto da gobernabilidad. Sí, compadre, pues, pero es una ratería las 24 horas del día. Miren a dónde ha ido a parar Lula, Dilma, a dónde está el presidente Humala. No, pero nuestra constitución es presidencialista. ¿A dónde va a ir a parar Toledo? Y esto es porque si cuando yo estaba en funciones públicas el presupuesto era 35.000 millones, el de cierre de este año es más de 150.000. Millones, estamos hablando de una millonada de plata. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido control político y hubiera seguido adelante el contrato lesivo al Perú del aeropuerto de Chincheros? Que todos queremos que se construya, pero que la gente haga las cosas bien. Patería. ¿Y cómo se descubrió la patería? Y se descubrió, y la Contraloría hizo lo que tenía que hacer, aunque le costara que sea Contralor, por control político. Yo he declarado, apenas concluyó la elección, bueno, no me gusta la forma en que la mayoría ha ganado sus escaños, porque es ¿no es cierto?, un alambique jurídico. Pero ¿sabes qué? Es lo mejor que le puede haber pasado al Perú en este momento, después de toda esta explosión de corrupción en América Latina, que haya control político desde el Congreso verdadero al Ejecutivo. ¿Qué habrían pasado con cuántos decretos legislativos han pasado en los gobiernos anteriores? Claro, pero sabe Dios qué tendrán adentro. Pero cuando usted dice control político, siento que le exime de responsabilidad al Congreso de la República en lo que significa una necesidad de ponerse de acuerdo también. Y la idea es, y esa sería la pregunta, ¿qué hacemos? Porque ahora lo que está haciendo PPK, mal o bien, ok, hay opiniones, pero ha renovado en algo el Congreso de la República, y Mecha está diciendo, queremos ponernos de acuerdo, queremos dialogar, vamos a tender puentes. Ok, ya está, parece una buena voluntad de este lado, le creamos o no. Del otro lado, yo no siento que haya nada. Bueno, pero si Galarreta es el presidente del Congreso. Acá, aunque esa es otra presidencia distinta, el presidente del Congreso tiene vicepresidentes para que lo acompañen. Pero es prácticamente el presidente del Congreso, tiene poder omnímodo. Ahí están los escritos que él ha hecho en las redes. Bienvenidos, felicitaciones, vamos a trabajar juntos. Lo que pasa es que trabajar juntos, ¿qué es eso? Algunos entienden en el Ejecutivo mira, yo te mando esto y tú me lo apruebas como está. Y no es así, pues. Ya, pero tampoco es lo otro. Han pedido atribuciones de facultades y no lo resuelven hasta ahora. Y estás hablando de 7 meses. O sea, no es ni un extremo, pero tampoco es el otro. Bueno, los pedidos de facultades, y yo no tengo ninguna duda que se excedieron. ¿En qué sitio de la ley de facultades aparecía facultades para legislar sobre el sector salud? O sea, hicieron lo que les dio la gana en el sector salud, y eso no es así. Entonces, obviamente, estos decretos han sido derogados porque eran absolutamente un abuso de la cuestión de facultad. Entonces, cuando uno dice tenemos que conversar, sí, pues tenemos que conversar, pero no es ni que yo te mando a la basura todo lo que tú me mandas, ni tú me obligas a aceptar todo lo que tú me mandas. Bueno, ¿qué es entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? Usted es un hombre que ha estado en ambos lados. Usted ha estado en el Ejecutivo y ha sido presidente del Consejo de Ministros, y ha estado en el Congreso de la República. Eso que hablamos de manera tan genérica, diálogo, póngase de acuerdo, establezcan puentes, ¿qué es en concreto en la práctica política eso? Al final, lo que manda para alguna gente y para otra no, es qué es lo que deben buscar ambos, qué es lo que sea bueno para todos. Y cada uno tiene pues... pero eso sigue siendo genérico. ¿Qué es eso en la práctica? Y cada uno... No. ¿Qué es eso en la práctica? No. En la práctica sucede también. Lo que pasa es que usted puede pensar que lo bueno para todos es repartir marihuana en las playas. Y yo puedo pensar que lo bueno para todos no es eso. Entonces, obviamente... No, pero hablo de gesto político. Digamos, por ejemplo, una pregunta concreta. ¿Debería sentarse PPK con Keiko, sí o no? Cuando se habla de construir normas, estamos hablando de... Imagínense un partido de fútbol. ¿Cómo se hacen las normas del fútbol? ¿Las hace un fulano y las tira y se acabó? No. Hay un consenso entre todos los países de la FIFA y hacen la norma que va. Oye, ahora vamos a meter cámaras de video para quién metió gol, quién metió no. Nadie lo impone. Todo se hace por consenso. Entonces, las normas se hacen por consenso. Y cuando no hay consenso, bueno, pues votación. ¿Por qué la Constitución dice que en el Consejo de Ministros, cuando un ministro no está de acuerdo, tiene que presentar su renuncia? No basta con que cogen actas, precisamente
porque no se vota en el Congreso, perdón, en el Consejo de Ministros. Tiene que ser por consenso. ¿Y qué pasa si un ministro no está de acuerdo? Tiene que renunciar. O sea, eso significa que hay ocasiones en las que no puede haber consenso. ¿Cómo funciona en el otro lado en el Congreso? Se vota, por eso que las votaciones no son unánimes. Entonces hay puntos de encuentro. En el Congreso manda el fujimorismo. Para mí, ¿qué es lo más? Y la idea es, ¿se podrían poner de acuerdo? ¿Y qué es eso de ponerse de acuerdo? En cosas elementales, básicas. Bueno, es que si manda el fujimorismo, no importa quién mande. No se importa, ¿cómo no? No. ¿Cómo no? Sí importa. Porque importa quién mande, depende de su liderazgo, que importa quién mande, importa de su compromiso. Mire. No es así. Acá ustedes, mira, espera un segundo. No, déjeme terminar. ¿Quién es el que tiene el poder de negociación social? ¿Quién es el que puede cambiar a 800 funcionarios? ¿Quién es el que tiene 142.000 millones de soles? El Ejecutivo. Correcto. Entonces, ¿quién es el que necesita el legislativo o no? ¿Quién es el que dirige la orquesta? ¿Necesita el legislativo o no? Lo que pasa es que como no saben hacer política, lo usan más de lo que es necesario. No, pero se necesita coordinar o no con el legislativo. Acaba de salir Yesenia Ponce ayer a decir que Keiko le ha llamado a decir, retire ese proyecto, no apoyes en el tema chinecas. Bueno, eso, por ejemplo, te habla de un espíritu. Y sí importa quién lo haga, porque depende del nivel de liderazgo, depende del compromiso político, depende del nivel de estadista que tiene. Entonces, si usted tiene a alguien que petardea, ¿cómo lo construyes? Entonces lleguemos a lo que queríamos llegar. Entonces los grupos en una democracia representan intereses. ¿Qué significa control político? Que no se imponga el interés de los que quieren hacer negocios. Bueno, ahora control político ha sido censurar ministros. Que no se... Bueno, no, porque esto no... No, sí, ¿cómo no? Esto no es como en la época de la coalición APRA 1, que se censuraban gabinetes enteros solamente por molestar. En un año, 2 ministros de educación. En un año, 2 ministros de educación. ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, te metiste de soldado, ahora tienes que aprender. ¿Conoce usted un caso de alguien que se haya quedado con un ministro del gobierno anterior? Pero ¿conoce usted la historia política reciente que se tumben 2 ministros en un año de educación? Es que ese tipo de comparaciones son ociosas, porque lo que importa es por qué se le censura. Se le censuró porque, oiga, hay corrupción. No es mi secretaria general, es la tercera persona en el ministerio. Yo no la puedo votar como si fuera un delincuente, pero si le han encontrado plata del Estado en su cuenta, sí, pero no puedo, pues le acepto la renuncia. Eso en Corea se cae un puente y el que renuncia es el primer ministro. Sí. No renuncia. Entonces, es verdad. El control político no es el control de la política, es el control. Como acá hay juego de intereses, los intereses tratan de apoderarse de más espacio. ¿Y qué hacen los otros? Se controlan el espacio. ¿Qué pasaría si usted no estuviese, pues, o no estuviese exitosa? ¿Qué pasó cuando se ha querido imponer la ley universitaria rajatabla en el Perú? Nació la Asociación de Universidades para hacerle ¿qué? Control político social. Entonces, no hay que pare de sufrir, amigo Manuel. Que pare de sufrir el país. A usted le veo muy relajado, yo soy bueno. Pues como Paiche, pues. Muy bien. Voy el otro día me hicieron mi última entrevista en la radio, ha sido en Tatarapoto. Pues. Muy bien, correcto. Luis Solari, expresidente del Consejo de Ministros y es congresista también. Me ganó el tiempo, tendría que haberle preguntado por el tema Toledo, pero lo haremos en otra oportunidad. A la reja, chico. A la reja. Y chico, de verdad, chico, a la reja, chico. ¿Y los que le han acompañado? También adentro, a la reja, todos los que tienen algo ajeno en el bolsillo, a la reja. Muy bien. Luis Solari. Si es propio y ganado con honradez. No, eso hay que aplaudir. Gracias. Muchas gracias. Esta es la hora 1:08, nos vamos a la pausa, retornamos aquí en Radio Exitosa.